Bueno, continuamos con nuestra programación y teniendo en cuenta estas imágenes de transmigrar del arte como oportunidad para entender también los imaginarios que pueblan nuestros estigmas y nuestras formas de entender el mundo, pero también el arte como la oportunidad de movilizarlo. Tenemos ahora la enorme alegría de compartir con ustedes los avances de las tesis que ya están a punto de caramelo de nuestros doctorantes de la línea de investigación. En este momento va a iniciar con nosotros la exposición de sus avances Rafael Acero Ardila, que es candidato a doctor en estudios artísticos y en cotutela cursa los estudios doctorales en artes y ciencias del arte en la Universidad Jean Jaurès de Toulouse, Francia. Es coreógrafo, es dramaturgo, es gestor, es bailarín, es actor, es diseñador de vestuario para la escena. Es una persona muy emblemática de cómo se da el arte en la experiencia en Colombia y en contextos de enorme complejidad social. Magíster interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional con tesis y montajes final meritorio. Egresado de Senda como técnico profesional en danza contemporánea, director artístico y fundador de la Corporación Cultural de Danza y Teatro Sueño Mestizo. Tengo que agregar que de los grandes retos en Colombia es que estas organizaciones perduren en el tiempo y pues el enorme orgullo de que él dirija una organización que ya completa 36 años. Como director coreográfico cuenta con un amplio repertorio de más de 25 montajes en danza y performance, de los cuales ha sido su creador y productor, fundador del movimiento Comparcero en Bogotá desde hace más de 25 años junto al programa CREA. Sus montajes son un espacio para la afinidad de las distintas miradas y el cruce de las diferentes expresiones artísticas. Nos va a presentar los avances de su tesis. Entonces, bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Es para mí un placer estar aquí en este espacio, en mi casa, en mi alma mater por ser egresado y mi alma mater por ser maestro también de esta institución maravillosa. Y feliz de estar aquí hoy con todos ustedes, de estar con mis maestras, con mis maestros, con mi querida Monit Martínez de Transmigrar, de Toulouse, de la Universidad Jean Jaurès, y con todos los que han pasado por el lado mío, hombro a hombro, como Daniel Pinzón, en este doctorado y en estas diversas posibilidades de ser y estar en el doctorado, en Transmigrar. Pues esto no es una sustentación de la tesis, esto es solamente unos avances con unas filminas que les voy a compartir, unas filminas desarrolladas, realizadas entre las 2, 3, 4 de la mañana de hoy, con la mano izquierda, que no puedo funcionar con la derecha, pero la hice con todo el amor de querer estar aquí, de querer presentarles mi tesis Corporeidad, Prácticas Danzarias y Precariedad, del doctorado en Estudios Artísticos de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas, de la Cotutela Internacional de la Universidad de Toulouse II Jean Jaurès, con mis maestros tutores, Fabrice Corrons, de la Universidad de Toulouse II Jean Jaurès, y García María Teresa, profesora de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas. No quiero pasar, como la maestra María Teresa, de darle las gracias a estos dos seres humanos maravillosos, a María Teresa, a Fabrice, por acompañarme en esta búsqueda, en esta exploración y por enseñarme a encontrar el camino, ese ductus por donde debía agarrar y caminar para llegar mañana, 29 de noviembre, a radicar esta tesis a los dos doctorados. Aunque no he terminado las correcciones, pero ahí voy. Vale, quedan algunas horas. Pues la tesis Corporeidad, Prácticas Danzarias y Precariedad maneja tres nociones, 4 palabras. La corporeidad, que para la tesis es vista como ese cuerpo que se construye, se experimenta y se expresa en un contexto social, artístico, histórico y cultural específico. En este caso, la corporeidad de los cuerpos de comunidades al margen de la localidad Santa Fe de Bogotá,
de aquellos estigmatizados y segregados por las hegemonías de la danza y los paradigmas dominantes. Las prácticas danzarias en esta tesis se convierten en herramientas de reconfiguración y visibilización, resignificando los significados y valores asignados a estos cuerpos por las narrativas dominantes. Por ello encontraremos en el transcurso de la tesis las diversas categorías de ser cuerpo que se instauraron para realizar una práctica danzaria. Más adelante conocerán cuáles son estas categorías y sus significados. La precariedad vista como esa ausencia, esa negación desde el otro, desde el Estado, desde las entidades, esa precariedad vista desde las situaciones de carencia que cobijaron nuestra cotidianidad. Esta tesis tiene un problema, pero esta tesis antes, en el STAR, maestro Pedro Pablo, muy buenos días, no lo había visto. Entonces, vamos a continuar y esta tesis tiene una característica y es una tesis que tiene un carácter testimonial, la primera tesis testimonial del doctorado y la primera tesis que se hace en los estudios artísticos con un carácter testimonial y escrita en un término maricón romántico que le llamo el TMR, un término maricón romántico que está glosado por 16 países, artistas de 16 países glosan y usan el término maricón romántico, que es el término con el cual yo escribo, que argumenta y cuestiona que el cuerpo no es un ente natural o esencial, sino que la danza se hace con unos cuerpos que traen un mundo histórico y construido a través de experiencias unipersonales, colectivas y comunales, relacionados siempre con las prácticas simbólicas y con el lenguaje que les permite narrar y aportar al universo de las prácticas danzarias, perdón que se me pasó, prácticas que se han visto segregadas y estigmatizadas por el cuerpo que llevan y traen, negándoles la posibilidad de ser y estar en la danza. Ese es el problema que encontramos, uno de los tantos problemas que encontramos y que empezamos a través de la genealogía que se construye en los inicios del doctorado, en los seminarios, se construye y empiezo a darme cuenta que alrededor de todo lo que yo traía como problemas de investigación, este es uno de los centrales y el cual deseamos empezar a explorar. Después viene la pregunta, ¿cómo las prácticas danzarias que surgen desde la aplicación del SUMA? El SUMA es el Sistema Unificado de Movimiento Adaptado que creé hace 32 años con cuerpos migrantes de diferentes regiones de Colombia que empiezan a hacer danza en el centro oriente bogotano, en el barrio Lourdes, barrio Rocío, barrio Girardot y otros más. Y estas prácticas procuran transformaciones en la experiencia corporal de comunidades en situación de vulnerabilidad y precariedad. Esa es como la pregunta, cómo las prácticas danzarias van a hacer todas estas transformaciones que se pusieron también a prueba en el proyecto Transmigrar con el taller Danza de las Emociones y que arrojó unos informes y unos hallazgos maravillosos para la tesis, para el proyecto Transmigrar y para la comunidad también, que se siente muy orgullosa de estar participando, de haber participado y que ansían ver la tesis y el libro que surge de esta investigación. El objetivo es consolidar el SUMA como una herramienta de investigación-creación adaptada, que desde las prácticas danzarias puede contribuir a la reparación de vulnerabilidades asociadas a la situación de precariedad de las comunidades migrantes, brindándoles mediante un libro la posibilidad de expresarse para mostrar el valor de los cuerpos que sí importan. Ya, ese es como el objetivo con el cual nos fuimos trabajando. Esta tesis, la filmina 6, por favor. Ahora sí, el diagrama de aportes de la tesis. Hice un esbozo de aportes de la tesis. El diagrama para organizar y jerarquizar los aportes de la tesis Corporalidad, Prácticas Danzarias y Precariedad, que tiene una estructura de la categoría dominante, investigación, creación adaptada y los aportes. En esta categoría se desglosan los distintos aportes que se enumeran y se clasifican cada uno bajo subcategorías o escalas según su ámbito de influencia. Tiene unos aportes metodológicos que son las dramaturgias adyacentes y el SUMA, el Sistema Unificado de Movimiento Adaptado, como el eje central de toda la tesis. El marco teórico práctico, que es el Ícaro, es la investigación creación adaptada a la realidad y oportunidad. Las metodologías de investigación que consolidan técnicas y herramientas utilizadas como los diálogos con la nada, los corpogacetas, los corpolentivos, los cronocorpos, el formato a veces, el pentágono de las emociones, entre otros más,
que cuando lean la tesis la irán encontrando y podrán allanar de otra forma. También tenemos otros aportes de la tesis de la genealogía, desde la autoinnovación que trabajamos con todos los maestros, con las maestras, con Line Conter en el 2020, en plena pandemia, empezando pandemia, y arrojó también toda una cantidad de información de la tesis desde lo que con ella trabajamos, con la maestra Moni Martínez, con la maestra María Teresa, la maestra Sonia y con el maestro Pedro Pablo, cuando en una clase con él me hace hablar de los ejercicios espirituales y empiezo a pensar que los ejercicios espirituales pueden arrojar el camino, ese ductus para llegar al final de la tesis. Entonces, esos aportes también vienen con unas aplicaciones prácticas o casos específicos. Este caso específico, el principal que tengo yo aquí es ser líder social y poético amenazado, que vivo en un exilio, estoy en un exilio en este momento desde hace 10 años dentro de mi misma ciudad, amenazado, que este año volví nuevamente a mi barrio, a mi comunidad, después de 10 años de no ir, volví nuevamente, me encontré con la comunidad sigue haciendo danzas, sigue haciendo prácticas danzarias, y fue un encuentro maravilloso para mí y para poder seguir y terminar esta tesis. Dios me dieron ese impulso hace mes y medio para volver a retomar nuevamente el trabajo comunitario y volver a mi barrio y a ese sector y volver a ver mi casa y mi sede que fue incendiada y avaliada. Después viene este maravilloso taller Danza de las Emociones, un taller Danza de las Emociones que constaba de 32 sesiones, pero para el proyecto Transmigrar acomodamos solamente 8 sesiones, se implementan 8 sesiones que arrojan una cantidad de hallazgos, de encuentros, desde la psicología con un informe maravilloso que hace la querida psicóloga de Toulouse, colombiana de Barranquilla, que vino y trabajó con nosotros, que hizo un trabajo como observadora, pero un trabajo, Yamile, y hace un trabajo maravilloso porque no fue una observadora ausente, sino fue la observadora, como yo le llamo en la tesis, hermanada. Fue una hermana de la tesis, fue una hermana del taller, una hermana de los participantes, y fue todo el tiempo un trabajo hombro a hombro con ella. También está la implementación de la noción de cuerpo y las diversas corporeidades, esas corporeidades que más adelante se las voy a nombrar, las 12 corporeidades que pasan por unas calidades de cuerpo, calidades le llamo yo, para otros les llamarían falencias, pero para mí son calidades con las cuales he podido construir toda esta tesis y todo mi proyecto desde hace 36 años. También está la escritura desde el término maricón romántico, que justifica toda la tesis, justifica esta tesis desde una escritura de otra perspectiva, de otra forma de escribir y desde mi forma que he implementado y que 18 países y más de 50 artistas defienden de que se debe implementar y que la academia la debe legalizar. Y si no, la legalizan ellos desde sus escritos que envían cada rato. Eso, y también tenemos unas aplicaciones prácticas que es el manifiesto a contrapelo. La tesis tiene un manifiesto de diferentes visiones, posiciones que hemos construido, lo construí con las comunidades, lo construí también y lo terminé de reforzar con el proyecto Transmigrar, con el doctorado, con todo lo que he podido entender, comprender y aprender de estas maravillosas maestras, maestros y de mis compañeros también, pero principalmente también desde las comunidades. Tenemos el taller Danza de las Emociones que acompaña todo este proceso. Fue un taller que se desarrolló con las comunidades de la Corporación Cultural de Danza y Teatro Sueño Mestizo. De 32 sesiones se aplican 8 sesiones donde trabajo estas categorías, que es la enuncia-acción, que es el estar de enunciación de estas comunidades, desde donde se enuncian como migrantes, desde donde ellos dicen que son migrantes, por qué son migrantes, y eso se hace en la primera sesión del taller Danza de las Emociones. Después viene la expectación. La expectación tiene que ver con la alerta. La alerta es una palabra y un término que las comunidades nombran mucho porque tienen que estar expectativos, en alerta para la danza y en alerta porque en cualquier momento aparece de nuevo el enemigo. Es la situación en la que vivo yo todo el tiempo, en las calles, caminando, en cuál momento me encuentro los enemigos, los que me amenazan. Y viene también la sensibilización después. La sensibilización es la disposición, la disposición que le ponemos al cuerpo, a la mente, a las historias, a los relatos de ellos mismos y los mismos míos,
para poder realizar el taller, para poder estar en las prácticas danzarias. Después viene también el término y concepto de valor, acción, que tiene que ver con el otro, cómo valoramos al otro desde la acción, cómo desde la danza, desde el movimiento, desde toda mi experiencia sensible y de ser cuerpo, cómo valoro al otro y cómo valoro al otro cuando estoy bailando con él, danzando con él, cuando estoy escuchando sus historias, cuando estoy narrando también mis sucesos, lo que me pasó a mí, mi historia, con lo que traigo, con lo que llevo. Viene después la categoría de íntegra acción, que tiene que ver con la colectividad, cómo me integro con la colectividad, cómo hablo de la colectividad, de qué colectividad vengo de ser migrante y cómo me integro a esta nueva colectividad donde ahora aparezco, a donde ahora llego, a donde debo volver nuevamente. Y todo eso tiene que ver con las historias y las narraciones que ellos traen, estas personas que participaron en el taller Danza de las Emociones. Después también tiene que ver esa integración de esa colectividad, de cómo me integraba yo como tallerista, de cómo se integraba Yamile Turizo como observadora también y cómo nos hermanábamos. Esa fue una de las partes fundamentales y es central también esa integración en el taller Danza de las Emociones. Viene la narrativización, que es la palabra, cómo usamos la palabra y cómo la poníamos, cómo la ponían ellos, cómo la ponía yo, cómo la pone Yamile en su informe, cómo la pone cada día cuando ellos lloran, cuando ellos cuentan todos sus sucesos que les pasaron. Y esa narrativización de esa palabra también viene desde la forma escrita, viene de la forma verbal, viene de la forma grabada, porque ellos se grababan también y se escuchaban después danzaban esa palabra grabada de ellos mismos. Viene también la observación, la mirada de cómo ellos observan a ellos mismos, de cómo ellos observan a los otros, de cómo Yamilia los observa a ellos, de cómo yo los observo para encontrar los hallazgos y cómo observo también todos los formatos que utilicé con ellos, todos los corpogacetas, los corpolectivos, los cronocorpos, los diálogos con la nada, etcétera, etcétera, de todas las formas posibles y metodologías que encontré y hallé para poder encontrar todo en este taller. Después viene la graficación, la escritura. La escritura, todos escriben cosas que le pasan a ellos, que encuentran, que suceden, todas sus vivencias. Y esa graficación es la que va a aterrizar el libro, el Atlas de los Cuerpos, que sí importan, que es el que va acompañando la tesis. La tesis tiene un proceso de creación, que es un libro que se llama Los Cuerpos que sí importan. Y esa graficación es el que acompaña parte de eso. Todo lo que ellos graficaron, hicieron con estos papeles donde están acostados ahí, en estos pliegos, ellos grafican, escriben, y todo eso es lo que acompaña el libro. Después viene la distracción. La distracción es el juego, tiene que ver con el juego. Muchas de las sesiones, todas las sesiones iniciaban con un juego, una forma de calentar el cuerpo desde el juego, de cómo el juego también nos hacía recordar y volver al pasado cuando ellos eran niños en sus tierras, en su terruño, en su pueblo, en su barrio, y cómo eso deben recuperarlo y mantenerlo. Y finalmente viene lo que busca el proyecto Transmigrar, lo que busca el taller Danza de las Emociones y lo que busco yo con todo el Suma, que es la transforma acción, que es la vida. Tiene que ver con la vida, con toda la vida, con todo lo que encierra la palabra vida de todos estos participantes del taller, de yo como tallerista, de Yamile como observadora, del fotógrafo y el camarógrafo que también se vinculaban dentro de este proceso, del que yo tenía como productor del taller, que también estaba todo el tiempo, que era el que les repartía los refrigerios, les daba, les llevaba, les alcanzaba el papel higiénico, los pañitos húmedos para cuando lloraban, para cuando se encontraban en los abrazos y lloraban entre ellos mismos. Y eso tiene que ver con todo el taller Danza de las Emociones, a grandes rasgos, pero pues van a encontrar en la tesis todo lo que encuentra y sucede dentro del taller Danza de las Emociones. En el proyecto Transmigrar, en esta tesis y en la vida. Finalmente, es para mí muy importante esta gráfica la construimos con la maestra María Teresa, con la maestra Sonia y con la maestra Liné Hunter en un seminario en plena pandemia. Ya era abril cuando empezamos este seminario, ya llevábamos un mes en la pandemia y es donde nace la raíz de toda la tesis y de todo lo que tiene que ver con la tesis. Este documento, esto tiene un documento que lo van a encontrar en la tesis, que es la explicación de ese diagrama. Nos dimos a la tarea de explicar el diagrama. El diagrama se ve complejo con una cantidad de cosas que ustedes pueden encontrar ahí, unas conexiones, unos nombres, el país, Colombia, el cuerpo de una mujer. ¿Por qué el cuerpo de una mujer?
porque me representa la mujer, la feminidad en mi cuerpo, porque fui criado por una mamá, una abuela y 16 hermanas mujeres. Soy el hijo número 19 de una familia numerosa, el número de hijos número 18 y 19 hijos. Y por eso pongo a la mujer, además porque el 98% de la población que ha transitado por sueño mestizo, por las prácticas danzarias, por el Suma, son mujeres. Entonces por eso me doy la pela de poner este cuerpo femenino, este cuerpo mujer. Y esto tiene unas materialidades que interpelan todo el proceso, pero va a empezar desde el centro. Si tengo tiempo para explicarlo todo, si no, queda ahí la espinita para que investiguen en la tesis y lo lean completamente. Esta gráfica tiene una estructura central que es el suma. La palabra suma en el centro, en este óvalo azul, contenían un óvalo azul que representa la integración e interconexión de los elementos que se mencionan en la imagen. Es un concepto aglutinador que une las diferentes materialidades, las prácticas corporales, artísticas, sociales, políticas expuestas en el diagrama. Es el sistema que se ha implementado para darle espacio y expresión a los cuerpos disidentes, a los cuerpos estigmatizados, a cuerpos segregados. El 2 son las materialidades que interpelan. En la parte de arriba, las materialidades que interpelan son, en la parte superior central, representan las experiencias y condiciones humanas vulnerables que afectan y son afectadas por las prácticas corporales y dancísticas. Incluyen sensaciones, emociones, memoria, historias, sucesos, hambre, sacrificio, dolores, enfermedad, amor, muerte, entre muchos otros. El tercero son los cuerpos que sí importan, que está en la parte de abajo, en la inferior derecho, acompañado del subtítulo Estar de enunciación. Destaca la agencia de los cuerpos como herramientas para cuestionar y construir discursos significativos. Señala que los cuerpos tienen una posición artística, política, social y estética en el mundo, un espacio desde donde se nombran y separan para enfrentar los estigmas, las violencias y los triunfos. Ese estar de enunciación incluye menciones a las prácticas escénicas como danza contemporánea, teatro, performance y comparsa, que es sobre donde ha girado toda la investigación con estos cuerpos. Después tenemos los 4 cuerpos. El 4 son los cuerpos y categorías. El esquema humano, lado derecho. No sé si los alcanzan a leer, pero yo se los voy a leer acá. El dibujo de un cuerpo humano se usa para clasificar diversas corporalidades. Un cuerpo mujer que representa el más del 99% de personas que han transitado por el trabajo con el Suma, el doctorante y la compañía Sueño Mestizo. Esta franja representa cómo los cuerpos se definen desde posiciones específicas en relación con la norma, el paradigma, la estética y el poder. Entonces, como un homicida que no sabe cómo desaparecer el cuerpo, yo, Rafael Acerbe, quise esconder ese cuerpo herido, el cuerpo sin vida, pero empecé a preguntarme, ¿qué hago con el cuerpo? ¿Desde dónde lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Pero sobre todo, esta tesis me dice es cómo lo nombro. Y cada uno tenía un tipo de cuerpo diferente. El otro, y esa diversidad era inmensa. Sin embargo, había una interseccionalidad. En algo se parecían. Había un curso que los unía como cuerpos. Eran cuerpos presentes en su contemporaneidad. Y la tarea era identificar esos vínculos. Así que aparecen los analfacuerpos. Son cuerpos que no responden a lecturas hegemónicas o normativas, pero también cuerpos analfabetas que nunca pudieron tener educación. Los osticuerpos, esos cuerpos obstaculizados o limitados. Adipocuerpos, relacionados con el peso o la grasa, aquellos que por su exceso de grasa no pueden saltar, correr, flexionar, danzar. Los lilicuerpos, hace referencia a cuerpos en baja estatura, esos liliputienses que se asumen como artistas desde el acto poético de danzar. Los migracuerpos, cuerpos migrantes, desplazados, aquellos que vienen de la frontera o que van hacia ella, cuerpos que dejaron atrás sus pertenencias para asumir otra geografía, otros objetos. Los infrecuerpos, cuerpos poco visibles o marginados, esos infrecuentes, raros y extraños, insólitos o desiguales. Los amotricuerpos, cuerpos en disidencia del movimiento o norma de danzar perfecto, cuerpos que son amótoros, 2 pies izquierdos. Los insocuerpos son los cuerpos insociales o fuera de normatividades grupales, cuerpos que la colectividad les hace ser insolentes. Los longecuerpos, cuerpos viejos, entrados en años, cuerpos que se cansan fácil, cuerpos que se debaten entre estar sentados en casa o salir a danzar. En mi caso, todos prefieren venir a danzar. Los oncocuerpos, cuerpos con signos y secuelas de cáncer, cuerpos que asumen su posición artística a pesar de todo, a pesar de estar sin aire.
Los enfercuerpos son los cuerpos enfermos. Y esas son todas las categorías de cuerpos que instaura esta tesis. Entonces, el mapa de Colombia está lleno de conceptos distribuidos que relacionan el territorio con prácticas sociales y culturales. Resalta cómo los territorios son fundamentales para las prácticas corporales y cómo estas responden a lo barrial, lo local, lo distrital y también la nacional. Pero en el caso de la migración, lo internacional. Tiene un compartir sociosituado que desde las experiencias locales, desde ese terruño de donde estoy, somos y seremos. Una postura retórica de transformación, la transformación cultural y social mediante prácticas artísticas. Comunitario, con individualidad, conjunto. Indican acciones colectivas e individuales simultáneamente desde las cuales nos movemos en colectividad. La metonimia o transnominación de cuerpos implica reemplazar o significar a los cuerpos en contextos, designarlos de las cosas que cada uno es, trae y lleva, no desde lo que nos imponen. Y al margen del arte, prácticas artísticas fuera de lo institucional, desafueros que se insertan en lo comunal, en lo social, en lo político, en la vida de los otros, en la prosaica. Lo sociosituado, pero no regulados. Reconoce dinámicas sociales y artísticas que no se adaptan a normas preestablecidas. Y tiene una crítica a otras posibilidades de la vida, venciendo lo normal y a la crítica de un disciplinamiento artístico, político, social. La postura crítica frente al mapa. El mapa tiene una necesidad de desidentificar las normas, romper con estructuras disciplinarias, paradigmáticas y hegemónicas, que siempre han querido usar el cuerpo perfecto, olvidando que somos un cuerpo cultural, que se debe articular el arte con lo que cada uno trae y lleva. Crear espacios colectivos, promoviendo prácticas situadas en lo local, lo cotidiano y lo colectivo para generar otras posibilidades de ser y estar, otras maneras de encontrarse. Y así, a grandes rasgos, es la caracterización de esta gráfica que nació para que naciera esta tesis y empezara la investigación hace 3 años aproximadamente. Y cierro con una pregunta, con unas preguntas para darle la palabra. ¿Y ahora qué hago con esta tesis? La tesis me hace muchas preguntas, demasiadas y yo le huyo. También me hago preguntas, pero no me huyo. Preguntas que son muchas, preguntas que interceptan el pensamiento y lo cuestionan con una incertidumbre. ¿Cómo poder usarla para mi trabajo social y político? El sistema asume cómo potenciarlo desde esta investigación. ¿Lo reafirma, lo contiene o lo expande? ¿Cómo volver esta tesis un libro? Y cierro con una última frase para darle la palabra a la maestra, soy la maestra Teresa. Gracias a la danza y sus paradigmas por hacerme el ocultamiento, por no dejarme participar de la mirada desde el campo, por querer obligarme a ver lo que ellos se querían, porque pude subvertir el campo para mis necesidades y el orden, para las necesidades de muchos cuerpos, de los estigmas y las huellas, porque así hice más de 35 obras que nos dejan levantar la voz y ustedes nos impusieron el silencio, y los silencios se deben nombrar y esta tesis lo hace. Ahora le pregunto a esos tantos repetidores, ¿qué piensan hacer con lo que les han obligado a repetir, ver, oír, hacer y repetir? Gracias por escucharme. Damos, damos gracias a Rafael Acero Ardila.